Karmagan, el implacable juego de mesa de Mr. Jagger que pondrá a prueba vuestro coraje y vuestro ingenio, pues de hecho esconde un conocimiento ancestral estadístico. Desde que conocí las reglas del juego me llamó la atención una mecánica, la de moverse por el templo. Para desplazarse, los saqueadores tiran 2 dados y seleccionan el mayor resultado. Ese es el número máximo de baldosas que podrán moverse durante su turno. Mi mente estadística despertó y comenzó a hacerse preguntas. ¿Cuál es el desplazamiento más probable? ¿Cuántas baldosas se moverá en promedio un saqueador? Me pareció un problema sencillo y entretenido, así que aquí os traigo las respuestas. Vamos con una pequeña lección de probabilidad y estadística. Todo esto del Karmagan era un pretexto para ello. Bueno, en realidad es al revés. Supongamos que tenemos una variable aleatoria llamada z. Esta variable puede ser, por ejemplo, el resultado de la tirada de un dado. Su valor cambia de tirada en tirada, y es aleatoria porque su valor es aleatorio. No obstante, los valores que puede tomar z están determinados, los números naturales del 1 al 6. A cada valor lo denotaremos con el nombre x sub i, donde i es un índice que va identificando a cada valor ordenado. En este caso coinciden los índices con los valores, pero eso es particular de este problema. ¿Pero qué probabilidad tiene cada valor de ocurrir? Para esto sirve la función de probabilidad. A cada posible resultado del proceso aleatorio le asocia una probabilidad. Es decir, introduces un valor en la función y ésta te devuelve otro número, su probabilidad asociada. También puede escribirse así: P, probabilidad, de z igual a x, es decir, la probabilidad de que z tome el valor x. Esta función depende del proceso concreto del que estemos hablando, pero puede tener el aspecto de las funciones típicas que se estudian en secundaria. En el caso del dado, si no está trucado, sabemos que todos los números tienen la misma probabilidad. Todos los sucesos son equiprobables. Por lo que a partir de los axiomas de la probabilidad, puede demostrarse fácilmente que cada suceso tiene una probabilidad de 1 partido n, siendo n el número total de sucesos posibles. Así que en este caso la función de probabilidad vale 1/6 siempre. Da igual el número que le metas, siempre te devuelve el mismo valor porque todos tienen la misma probabilidad de ocurrir. Si quieres saber más sobre los axiomas de la probabilidad y estos cálculos que he mostrado en la pantalla, pronto habrá un vídeo hablando de ellos con más detalle. Si representamos esta función con un gráfico de barras, este es el aspecto que tiene. Nótese que esta es una función discreta, es decir, está definida en una serie de puntos separados por una cierta distancia, y no en todos los números reales. Ahora voy a introducir otro concepto importante, la función de probabilidad acumulativa. Esta función, en lugar de decirte qué probabilidad tiene de ocurrir un valor concreto, te dice la probabilidad de que ocurra un valor igual o menor que dicho valor. Digamos que va acumulando las probabilidades según aumentan los valores de la variable aleatoria. Lo veremos más claro con un ejemplo. Sabiendo la función de probabilidad del dado, ¿cuál será su función acumulativa? Pues no tenemos más que ir acumulando empezando por el valor más bajo, el 1. ¿Cuál es la probabilidad de que z sea menor o igual que 1? La misma que para que sea igual a 1, porque no hay valores más bajos, así que será 1/6. Y ahora, ¿qué probabilidad hay de que sea menor o igual a 2? Será la probabilidad de que sea igual a 1, 1/6, más la probabilidad de que sea igual a 2, de nuevo 1/6. Así que será 2/6. Y para 3. Hacemos lo mismo, sumamos las probabilidades de todos los valores iguales o menores que 3, así que será 3/6. Y esta es, de hecho, la definición de función de probabilidad acumulativa. Una función que para cada x es igual a la suma de las probabilidades de todos los valores iguales o menores que x. Para el dado, como hemos visto, es fácil de obtener, es esta de aquí, la que aparece en el gráfico de la derecha, que por cierto, si os fijáis es simplemente x partido 6. Y esta sería la expresión general para una función de probabilidad acumulativa. Pero ¿por qué nos hemos molestado en obtener esta función acumulativa? Entre otras cosas, porque a partir de ella se puede calcular la función de probabilidad original.
Solo habría que hacer el camino inverso. Mirad, para calcular la probabilidad del valor 1, solo hay que tomar el valor 1 en la función acumulativa, pues no hay valores menores. Para calcular la probabilidad del valor 2, tomamos el valor 2 de la función acumulativa y le restamos el valor inmediatamente inferior, el 1. Porque así eliminamos los valores inferiores a 2 y nos quedamos únicamente con la probabilidad de que surja el número 2 exactamente. ¿Y qué nos queda? Exacto, un sexto. Si vamos haciendo esto, podemos reproducir la función de probabilidad original. Es decir, que podemos ir pasando de una a otra. Y esta sería la expresión de una función de probabilidad expresada a partir de la función acumulativa. Podéis pensar en esta fórmula así. La probabilidad de que ocurra el valor x sub i es igual a la probabilidad de que ocurra un valor igual o menor a x sub i menos la probabilidad de que ocurra un valor menor a x sub i. Digamos que al menor o igual le quitas lo de menor y te queda solo el igual. Va siendo hora de volver a nuestro endemoniado Karmagan. Sabemos cuál es la función de probabilidad de un dado, pero no es esa la que se utiliza en el juego, sino la del máximo entre dos tiradas de dados. Vamos a intentar deducir su función de probabilidad. Empecemos definiendo una nueva variable aleatoria k, que es el máximo entre dos variables z, que recordemos son el resultado de la tirada de un dado. Ahora escribamos la probabilidad de que k sea menor o igual que un cierto valor x. Para que cumpla esto, tanto z1 como z2 deben ser menores que x. z1 y z2 representan tiradas de dados independientes, por lo que las reglas de la probabilidad nos permiten escribir esto como un producto. Pero cada uno de estos factores no son otra cosa que las funciones acumulativas de las variables z. Ambas tienen la misma forma, x dividido entre 6, tal y como vimos antes. Así que su producto no es más que x al cuadrado entre 36. Recordando el inicio de este cálculo, ya tenemos la función acumulativa de k, que es la variable que determina el movimiento del Karmagan. Vamos a representarla para los posibles valores de x, que son los valores de un dado. Pero nosotros lo que buscamos es calcular la función de probabilidad del desplazamiento. Queremos saber cuán probable es que nos movamos una casilla, o dos, o tres, etc. Tal y como hemos visto antes, a partir de la función acumulativa podemos pasar a la función de probabilidad. Gráficamente, este sería el proceso a seguir. Pero nosotros necesitamos cálculos. Aplicando la relación anterior y teniendo en cuenta que x sub i menos 1 es una unidad menor que x sub i, haciendo los cálculos y desarrollando adecuadamente, finalmente llegamos a la función de probabilidad del movimiento máximo del Karmagan. Si nos fijamos en la gráfica, vemos que está sesgada hacia los valores más altos. Es improbable que nos toquen una o dos casillas, pero muy probable que nos toquen más de 4. De hecho, el valor más repetido, al que se denomina moda, es el número 6. Supongo que Jagger quería que en el Karmagan hubiese siempre buen ritmo. Ahora vamos a ahondar un poco más. Cabe preguntarse cuál es el desplazamiento esperado en un turno, o mejor aún, el desplazamiento que habrá a lo largo de varios turnos. Pasados muchos turnos, ¿cuántas baldosas se habrá movido en promedio un jugador? Este número se conoce como media o esperanza matemática, y a menudo se denota con la letra griega mu. La cuestión es la siguiente. Jugamos muchos turnos, y vamos anotando nuestro movimiento en cada uno de ellos. Después hacemos la media, es decir, sumamos todo y dividimos entre el número de turnos. Aquí nos sale un 4,5,
que por pura suerte ha resultado ser extremadamente cercano a la media de esta distribución de probabilidad. Pero si seguimos jugando turnos y turnos e innumerables turnos, ¿cuál sería esta media? ¿Hacia qué valor tendería? Esto es exactamente el valor medio, y puede calcularse de forma exacta con esta expresión. Se multiplican todos los valores x sub i con su probabilidad asociada, y se suma el resultado de todos estos productos. Sustituimos la expresión de la función de probabilidad hallada anteriormente, y hacemos el sumatorio, recordando que los valores x sub i son estos de aquí. En rojo se señalan los diferentes valores x sub i sustituidos. El resultado es exactamente 161 entre 36, lo que es aproximadamente 4,47. Este es el número de baldosas que se moverá un saqueador en promedio, si siempre va a la máxima velocidad permitida, claro. Pues ya está, habéis aprendido un secreto matemático que encierra el Karmagán. Si queréis averiguar más, solo puedo deciros esto.